Bueno, muy buenas noches para los que hoy nos van a acompañar en este espacio, en este live. Los quiero saludar especialmente. Quiero comentarles un poco de qué vamos a hablar hoy, de qué es el camino de nuestra charla. Hoy yo quiero que hablemos de portaaviones. Los quiero saludar. Yo siempre he dicho que acá en TikTok la cantidad de personas que se van uniendo es muy rápida. Entonces prefiero ir leyendo. Jabón Raymond, Juliana Penago, Sildo, los quiero saludar. Les estoy comentando, la idea de hoy es que repasemos un poco la historia de los portaaviones. Un saludo a todos los que se están conectando, la verdad. Pues muchas gracias, ojalá se puedan quedar. El objetivo que tengo de hoy es un live bastante corto. Es que podemos conversar algunos minutos sobre la historia de los portaaviones. Yo tengo aquí una lista de temas, me gustaría compartirlos con ustedes, me gustaría que hagamos una retroalimentación, unos comentarios que obviamente sean bienvenidos también los que ustedes hacen. Miren, cosas que pasan en el en vivo, que uno compra este tipo de artilugios para que la transmisión sea mejor y no los usa. Entonces, de todo corazón, un saludo a todos los que se están uniendo. Mm, Les recuerdo, vamos a hablar de portaaviones y pues vamos a hacer una descripción muy general. ¿Qué es un portaaviones? Pues un avión que literalmente lleva embarcados, lleva a bordo aeronaves. Pueden ser de distintos tipos, hay cazas, hay bombarderos, hay torpederos y a lo largo de la historia se han evolucionado estas aeronaves también para que embarcadas puedan dar unas facilidades a las diferentes armadas. Entonces, pues un saludo a todos los que se están uniendo. Vamos a hablar sobre portaaviones. Espero que nos acompañen. Va a ser una charla relativamente corta. Espero que nos puedan compartir con sus comentarios, con sus preguntas. Las estaré leyendo. En la medida de lo posible las estaré respondiendo y ojalá pues hagan varias para que este live sea más interactivo, para que entre todos podamos conversar, para que saquemos el mayor provecho de este espacio. Mm, los portaaviones, como para dar un contexto histórico, para dar una referencia generalizada sobre cómo se desarrolló esta historia, mm, son un invento, si se puede decir, que tiene más de un siglo. Ya estamos hablando de casi 113 años desde que se crearon los portaaviones. Como su concepción, como su idea, porque los aviones, la idea de la aviación viene desde 1903 con los hermanos Wright. eh, y tan pronto empiezan a ver la posibilidad de utilizar los aviones como una herramienta embarcada, mmm, empiezan a existir opciones y empiezan a desarrollarse ideas hasta que finalmente es la Armada de Estados Unidos la pionera en idear un despegue desde un buque. En ese momento lo hace desde el USS Birmingham, que es más bien un buque pequeño, es un crucero. Hace un despegue con un avión readaptado, con una capacidad para hacer unos resortes para que lo lancen y arranca el vuelo. Entonces, digamos que ese primer momento marca un hito para la historia naval, permite que empiece a verse la perspectiva de la batalla naval con unos diferentes ojos. Un saludo a todos los que se están conectando. En este momento estamos hablando de la historia de los portaaviones, de cómo han evolucionado. Estaba mencionando un poco su origen, un poco cómo fue que se desarrolló esta propuesta y en términos generales cuál es el beneficio que le traen a las armadas. Bien, aparte de esto, hay que decir que como fue una idea absolutamente nueva, una idea novedosa, renovadora, innovadora completamente, cuando se empieza a utilizar el portaaviones dentro de las armadas, nos encontramos con que los buques no estaban preparados para ser portaaviones, sino que se transforman
a este tipo de navíos y nos encontramos como por ejemplo el británico Argus, el mismo estadounidense Langley o el japonés Hosho, que eran cruceros a los que les quitan sus armas, sus torretas, para construir por encima una pista, una cubierta para el despegue y el aterrizaje de unidades aéreas. Es un cambio muy necesario dentro de toda la revolución que tiene la historia naval. Y digamos que yo creo que aquí hay uno de los primeros grandes avances que tiene la historia, en la parte, la historia de los portaaviones, y es cómo logramos convertir un buque que normalmente lleva en su cubierta una cantidad de cosas, un puente de mando, unas torretas, lleva unos pasillos para que se pueda conectar proa con popa. ¿Cómo logramos convertir esas unidades navales en algo completamente liso? Y es por eso que empezamos a encontrar portaaviones que llevan soportes, que llevan puentes, que llevan vigas para alcanzar a, valga la redundancia, soportar la pista de vuelo. Esos son los primeros diseños, simplemente navíos a los cuales les quitan su poder de fuego, su poder artillado y los cambian con simples pistas planas y ya. Eso lo hicieron todas las armadas y estamos hablando de finales de la Primera Guerra Mundial, es decir, finales de la década de los 1910 e inicios de los 1920. Allí hay una completa confluencia de necesidades. Todas las armadas empiezan a hacer una carrera armamentística y llega un momento crucial de la historia. Es importante en este momento pues, agradecerles a los que están eh, conectados, a los que están haciendo los comentarios. Historia Naval, que es un amigo, lo considero amigo en esta tarea de hacer la divulgación histórica de la historia naval. Que dice, a base de modificaciones se pasaron carboneros y cruceros de portaaviones pequeños como el Langley. El Langley yo creo que es el mayor ejemplo de cómo es que un buque pensado para cualquier otra característica le da ahora una perspectiva de portaaviones. ¿Sí? Y eso pasa a lo largo de la historia e incluso en especial durante la Segunda Guerra Mundial, como buques que estaban pensados para algo terminan siendo portaaviones. Un carbonero termina siendo portaaviones. Por dar otro ejemplo, también en la década de los 1910-1920, el Lexington, que se pensaba como un crucero de batalla, un buque que iba a desplazar una gran cantidad de armamento, una gran cantidad de personal, termina siendo reconvertido por un punto que a mi juicio es esencial en la historia naval, nunca me voy a cansar de decirlo, y es el Tratado Naval de Washington. Entonces, venía el final de la Primera Guerra Mundial, las armadas se comprometen o corrijo, más bien, las armadas están preparándose para, para nuevamente enfrentarse, porque la forma en la que finaliza la Primera Guerra Mundial es un tratado, el Tratado de Versalles, pero que no permite, digamos, ese estallido final de las fuerzas que se confluyen y empieza una carrera armamentística muy, 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 muy importante a nivel mundial. Japón con el plan de 8-8, que era 8 acorazados, 8 cruceros de batalla. Estados Unidos inicia una carrera armamentística, pero ellos ya empiezan a tener problemas financieros. En general, toda Europa, especialmente Francia, arranca una ideación de creación de buques. Entonces empieza una escalada y lo que se propone entonces es un acuerdo entre Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia. Alemania no se tiene en cuenta porque había sido derrotado en la Primera Guerra Mundial. La Unión Soviética no se tiene en cuenta porque antes era Rusia y es apenas integrada al nuevo orden mundial. Y hay unos estados garantes que van a estar de observadores, van a estar de escucha, a los cuales se les va a obligar a cumplir el acuerdo, pero pues que sabíamos que no lo iban a lograr. Se ponen unos límites para las cantidades de portaaviones que puede tener cada una de las armadas. Se pone
unos límites para la cantidad de acorazados que puede tener cada armada. Y también se pone un límite al tonelaje de estos barcos. Entonces encontramos que el portaaviones entra al mundo como un barco de 27.500 toneladas. Ya esto lo hemos conversado en diferentes ocasiones, pero vale la pena recordarlo. 27.500 toneladas un portaaviones quiere decir que saque todo lo que tiene adentro, coja solamente el armazón, la estructura, péselo y eso no le puede pesar más de 27.500 toneladas. Y ese es el aporte que el Tratado Naval de Washington le da a la historia, a esta evolución de más de 100 años de estos buques que son estratégicos para la defensa de cada una de las naciones, pero son unas armas también estratégicas para poder proyectar el poder y el ataque y las facilidades en cada una de las ofensivas que se planteen. En ese orden de ideas, ya las armadas empiezan a dejar de utilizar buques alternativos, cruceros de batalla, carboneros, incluso buques de transporte, para empezar a pensar en un portaaviones como una idea nueva, como una propuesta desde cero. Acá Historia Naval nos comenta, ciertamente Washington nos quitó varios acorazados y cruceros de batalla, pero nos permitió el ver el surgimiento del portaaviones. No hay una frase que resuma más, de una forma más eficiente, una forma más corta, el Tratado Naval de Washington. Sería interesante, y hago aquí la propuesta, Historia Naval, yo no sé si esto se puede hacer pantallas compartidas, que pudiéramos hacer un live acerca del Tratado Naval de Washington entre los dos. La verdad sería un espacio que yo creo que nuestros seguidores nos lo agradecerían, bien interesante. Pero entonces sigo, cuando empezamos a crear el portaaviones como una idea desde cero, pues empiezan a haber unos retos de ingeniería nuevos. Y es empezar a ver cómo el desplazamiento, cómo se hace el equilibrio del navío, cómo se hace la proyección de planos y cómo se lleva a la realidad. Y yo creo que ahí está el siguiente punto a favor, el siguiente, eh, digamos, escalón que se sube en la historia del desarrollo, de esta evolución de los portaaviones. Y es que empezamos a ver buques con plataformas, con pistas completas, desde cola, desde proa hasta popa, desde inicio hasta final. Esto parece impensado antes, pero los primeros buques tenían desniveles y a veces en algunos se aterrizaban, en otros se despegaba y esto se generaba mucha dificultad para los pilotos. El hecho de pensar un portaaviones desde cero con una cubierta absolutamente plana permite también la perspectiva de aviones de más grande tamaño. Si usted tiene un avión más grande, quiere decir que el avión va a llegar más lejos. Si el avión llega más lejos, usted quiere decir que el portaaviones atacará desde mayor distancia, lo cual significa seguridad para su unidad, seguridad para el portaaviones. Y quiero que pensemos en esto, porque el portaaviones a la larga lo que va a hacer es distanciar las unidades para protegerlas, garantizando que el enfrentamiento naval continúe. Entonces, hago acá un alto para saludar a los que están conectados. Recordar que estamos hablando de la evolución de los portaaviones, historia naval. Entiendo que tengamos algo de dificultad en las agendas, pero a lo mejor en alguna otra próxima oportunidad podamos llevarlo a cabo. Y estábamos hablando precisamente de los pasos del diseño del portaaviones. Entonces ya hablamos de cómo empezaron, ya hablamos de cómo se procede a pensarlos y a repensarlos desde desde el Tratado Naval de Washington. Ya vimos que hay unos diseños nuevos. Ahora hay que empezar a pensar en ese momento de la historia. Ya estamos hablando de la década de 1920-1930, en ese momento en el que el Tratado Naval de Washington empieza a dejar de tener una importancia significativa porque los miembros empiezan a salirse, porque tenía una duración de 10 años, que Japón lo firma a medias, que Gran Bretaña no lo quiere, que Italia se siente en desventaja. Esto sumado a una serie
de situaciones políticas, indudablemente, situaciones políticas e ideológicas dentro de cada uno de los países. A modal Cisor 50, ¿hablarías del Yamato, por favor? Ahorita precisamente voy a hablar del Shinano, que fue el acorazado clase Yamato que se reconvirtió a portaaviones. Pero para hablar del Yamato en general, quiero tener otro espacio, otro live. Mi idea es tener uno cada semana. Y en honor a, pues, que usted fue el primero en que lo escribió, el próximo que haremos va a ser acerca del Yamato. Y a continuación nos piden, de hecho voy a tomar nota de una vez, que hablemos del Bismarck. Yo creo que el Bismarck, pues, tiene una historia bastante interesante. Eh, Aunque en acción se ve o se resta únicamente a la batalla del estrecho de Dinamarca y el seguimiento que le hace toda la Royal Navy para hundirlo. En ese sentido, pues yo creo que podríamos hacer más que incluso del Bismarck, hablar de esas dos acciones, el que sería obviamente en 2 semanas. Eh, pero bueno, entonces ya hablamos de cómo el hecho de tener una pista plana en la historia del desarrollo de los portaaviones eh, nos permite, acá están haciendo una pregunta muy buena, Kevs nos hace una pregunta, la leo a ustedes, una duda, ¿cuándo comenzó la Segunda Guerra? ¿Cómo se implementó el concepto del portaaviones de escolta? Entonces voy a terminar de decir lo que quiero decir y paso a hablar lo del portaaviones escolta. Porque cuando usted tiene la cubierta completamente plana, el siguiente reto es empezar a que el avión frene y no siga derecho. En ese momento crearon un gancho que iba pegado a la parte trasera de los aviones y cuando pasaba quedaba, valga la redundancia, enganchado en una cuerda y se frenaba. En los anteriores portaaviones había una fila de 3 ganchos y que simplemente lo arrastraba y ya quedaba amarrado. Actualmente hay una fila también de 3 ganchos, pero hidráulicos. Entonces el golpe es menor, se protege mejor la resistencia y la parte del freno. E incluso en portaaviones como los actuales, los HMS Queen Elizabeth del Reino Unido, tienen una cubierta con una inclinación para 2 cosas. Uno, para que permita un despegue más vertical y dos, para que también sirva como un freno operativo. Y así es como llegamos entonces a la Segunda Guerra Mundial. Esa es la actualidad del portaaviones de cara a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una estructura propia después de un tratado naval de Washington. Tenemos unos frenos, tenemos una cantidad de herramientas nuevas desde un inicio muy, muy artesanal. Ya tenemos diseños propios, diseños generosos, diseños autónomos. Pero fíjese que el Tratado Naval de Washington también representa un problema para las armadas. Son 15 años, son 10, 15 años en los que los diseños se pausan, en los que los ingenieros que tenían experiencia se jubilan, llegan a unas edades, salen, o la otra perspectiva es que simplemente los nuevos no tienen experiencia en construir buques de gran escala. Empieza la construcción de los grandes portaaviones, las clases Essex, la clase Illustrious, la clase Formidable de la Armada británica. Empieza la retransformación del Aquila, por ejemplo, en Italia, la creación del Graf Zeppelin en Alemania, que es un ejemplo de la incapacidad de los ingenieros alemanes para hacer que el barco flotara y llevar aviones al mismo tiempo. Empieza la creación de los diferentes portaaviones de la Armada Imperial Japonesa, los Chokaku, los Suikaku, los Taiho, los Taiyo, en fin, una gran cantidad de portaaviones diseñadas desde cero, pero eran grandes. Y resulta ser que hay que entender parte de la batalla o de la guerra de la guerra naval como un enfrentamiento de convoyes comerciales. Bien, hay varios frentes. Tenemos un frente en Europa, tenemos un frente en África y tenemos otro frente en Asia. Para ir a combate se necesitan portaaviones grandes que te permitan llevar grandes cantidades de aviones, que permitan hacer el rastreo constante, pero a la vez se necesita proteger
estos convoyes que garantizan el flujo de suministro, el flujo de información, el flujo de la capacidad de maniobra de guerra entre mi país y el frente de guerra. Entonces, por ejemplo, los italianos tenían una necesidad para cubrir la seguridad entre Italia y el norte de África. Los aliados tenían una necesidad primordial de cubrir los trayectos entre la costa atlántica de Estados Unidos, el Reino Unido, y llevarlo nuevamente hasta las costas del norte de la Unión Soviética. Entonces, lo que se crea es una versión reducida del portaaviones, que es dándole respuesta a Kepes. Un, 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 un buque que permita llevar una cantidad reducida de aviones, pero que permitan a la vez lograr combatir de manera aérea. Entonces aparece, por ejemplo, los clase Casablanca, que traba lenguas, que permiten llevar 20, 25 aeronaves, pero que a la vez le genera un valor extra, por ejemplo, en la lucha o en la batalla del Atlántico. Desde el avión se alcanza a ver cuando el submarino, cuando el U-Boat sube para intentar disparar sus torpedos. Si el avión hace el radar, logra llegar a bombardear con cargas de profundidad, elimina ese riesgo. Y hablando de números, un portaaviones de línea clase Essex, por ejemplo, que es la clase más producida en la historia de la humanidad, 24 unidades para la Armada de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y algunos años posteriores, eh, costaba unos 100 millones de dólares de la época. No sé cuánto sería la transformación hoy día. Pero si vamos y miramos un clase Casablanca, estaremos hablando de 55 o 60 millones de dólares, lo cual pues ciertamente da un beneficio financiero muy importante. Además, los portaaviones grandes necesitan una área, se me olvida cómo se llama este nombre. Bueno, el área del buque que va abajo del agua, ¿sí? Entonces, eso los obliga a estar lejos de las costas para no encallar. Calado se llama. Entonces, un calado mayor obliga a estar más lejos de la costa para tener maniobrabilidad. Los buques los escolta a ser pequeños, a tener menor desplazamiento, menor tamaño, su calado es menor, se pueden acercar más a la costa. Esto es clave en una batalla posterior, la batalla del estrecho de Surigao, no, la siguiente, la batalla del mar de Samar, donde la flota imperial japonesa de acorazados y cruceros intenta atacar las flotas de desembarco, y quienes lo repelen son los portaaviones de escolta con sus unidades, la de Samar, en efecto, gracias Historia Naval, que permiten una confrontación más cuerpo a cuerpo, más maniobras, más cerca a la costa. Entonces es una oportunidad muy grande para las armadas contar con portaaviones de menor tamaño. ¿Se podría decir que el portaaviones escolta cubría el grueso del convoy como tal? Sí. De hecho, el portaaviones de escolta se piensa para la cobertura del convoy comercial, mientras que el portaaviones de línea, de flota, podría estar pensándose en el ataque, en la batalla inicial. ¿Sí? Ese sería la diferencia entre los dos portaaviones. Tal cual, o sea, tal como se están diciendo ahí, estamos hablando perfectamente en el mismo idioma que EPS. Hablando de que si la TAFI, la Task Force de 3, contaba con cuántos portaaviones de escolta, creo que de la clase Casablanca se hacen como 70 unidades, varias terminan dañadas o creo que un par terminan hundidos. Y pues en ese sentido se reafirma de que el portaaviones de escolta termina siendo una herramienta útil, una herramienta necesaria dentro del contexto de la guerra naval, ¿sí? Porque si vamos y hacemos una comparación, los Essex terminan apenas dañados o dañados gravemente por los kamikaze en Oriente, pero los portaaviones de escolta son afectados, incluso hundidos, pero la afectación financiera y la afectación para el flujo de mercancías, la afectación para el combate no es tan significativa. ¿Cómo podemos demostrar qué tan significativa es la necesidad del portaaviones de cara al combate? Pues el ejemplo de la Armada Imperial Japonesa.
Entonces la Armada Imperial Japonesa tenía 6, 7 portaaviones de línea cuando llega el momento de la batalla de Midway. Eh, Se hunden los 4 portaaviones que participan en esta batalla y a partir de ese momento Japón cambia su perspectiva de ofensa a defensa. Ya no tiene la herramienta para poder ir al frente, para poder atacar, y empieza un proceso de reconversión de una cantidad de buques a la estrategia de portaaviones. Y este es otro de los puntos que yo creo que podríamos hablar como un escalón estratégico en entender el portaaviones. Porque los japoneses empiezan a crear una cosa que se llama el híbrido acorazado japonés, con el Hiei y su gemelo, se me va en este momento el nombre, pero retiran las torretas de popa, instalan el ICE, no es el IE, sino el ICE. Instalan una pista en popa y empiezan a probar aterrizajes y despegues. Los aterrizajes no se logran, entonces el despegue tiene que hacerse con hidroaviones. Los hidroaviones necesitan unas catapultas y unos brazos mecánicos para recuperar los aviones desde el mar. Y empieza a demostrarse que el portaaviones, en efecto, los ICE se utilizaban las grúas para recuperarlos. Los portaaviones se tienen que pensar únicamente como lo que son, como portaaviones. Entonces, a los que se están conectando apenas, un saludo. Estamos hablando de la historia de los portaaviones. Ya hemos hecho un recuento general de cómo fue el primer portaaviones, cómo fue el desarrollo gracias al Tratado Naval de Washington, cómo se crearon los planos, los sistemas de freno, cómo se desarrollaron. Ya hablamos de los portaaviones de escolta y su desarrollo sobre la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos hablando de las ideas japonesas, también de la Segunda Guerra Mundial, para, eh, para hablar de ideas locas que no hay que hacer con portaaviones. Entonces, esa fue una idea que fracasó. También dentro de la batalla de la posterior al Mal del Samar, eh, los portaaviones y este híbrido llama la atención de los portaaviones de línea estadounidense sin defensa alguna. Es decir, uno no puede poner a competir los cazas y los bombarderos de un portaaviones de línea contra simples hidroaviones de un híbrido, contra los simples aviones de un portaaviones híbrido. De verdad que la batalla fue bastante desigual. Los últimos 3 portaaviones japoneses se hundieron en esa batalla. Y fue el cierre final de prácticamente todas las operaciones navales de Japón, que además también tenían los acorazados clase Yamato, retomando lo que hablamos hace un par de minutos, que se dio cuenta durante la guerra que los acorazados ya no tenían futuro, y en ese sentido transforma el más grande de sus acorazados en un portaaviones, le quita, lo remodela, le cambia, que yo creo que a la larga termina siendo un error. Yo creo que el Chinano debió haber sido un acorazado y como acorazado pudo haber sido más funcional que como portaaviones porque lo deja completamente destruido, o sea, lo deja donde iban las torretas queda hueco, sí es cierto, ponen los hangares para subir y bajar los aviones, pero repensar de un acorazado a un portaaviones es un completo fracaso, un completo despropósito. Entonces, en ese sentido, creo que el Chinano debe haber sido siempre un acorazado. Las retransformaciones en la actualidad y en la modernidad no son viables. Decir que se tiene un buque y que se quiere transformar no son viables. Pero digamos que sí hay un modelo de híbrido portaavión que ha servido en Estados Unidos principalmente, que son los buques de desembarco. Entonces tienen una pista en la parte superior, operan como portaaviones, ahora son de reducido tamaño, entonces son aviones que necesitan corta pista o aviones de despegue vertical, que su plataforma a nivel de flotación se puede inundar para que salgan buques pensando naturalmente en los desembarcos. Entonces digamos que
ese ha sido el único concepto exitoso de desembarco de híbrido que ha podido servir en los portaaviones. Acá preguntas, adelantar a Estados Unidos en el concepto de portaaviones. Supongo es que si alguien los puede sobrepasar o me gustaría que dieras un mejor concepto sobre la pregunta que nos realizas en este momento. Durante el final de la Segunda Guerra Mundial, empezó a incluir Estados Unidos una tecnología que incluso actualmente se utiliza. Entonces, los estadounidenses, bastante ágiles y ávidos de conocimiento y de necesidades para el frente, lo que hacen es desarrollar catapultas. Entonces, se ponen los aviones dentro de un riel. Este riel toma una de sus llantas y esta llanta, a través de vapor, lo que hace es jalarla y ayuda a que los aviones tengan una solución a uno de los problemas más grandes que se tiene en la aviación, que es la sustentación. Entonces, la sustentación es la velocidad mínima que necesita un avión para tomar vuelo. Una definición bastante rápida, bastante sencilla. Cuando los portaaviones empiezan a incluir las catapultas, lo que hacen es facilitarle la vida a los aviones. Entonces los aviones empiezan a despegar con mayor velocidad. Si despega con más velocidad, quiere decir que puede tener más peso. Si un avión tiene más peso, quiere decir que lleva más armas, más munición, más combustible. Más armas quiere decir más daño a mi enemigo. Más munición quiere decir mayor posibilidad de defensa del mismo avión. Más combustible, llegaría más lejos, más rango de acción. Entonces, bien por donde se le mire. Ese sistema de catapulta ha venido proliferándose entre todas las naciones que actualmente utilizan portaaviones, y los mismos Estados Unidos pasan de una catapulta de vapor hacia una catapulta de electromagnética. Qué pena, hay palabras que de todas formas cuestan. ¿Qué es la catapulta electromagnética? Si antes había una parte que lo jalaba con vapor, la actual catapulta, la que se está utilizando en la actualidad en los portaaviones eh, Ford, clase Ford de Estados Unidos, lo que hace es que a través de imanes genera esas velocidades electroimanes. Eso quiere decir que puede ir a una velocidad incluso mayor que la del vapor. Y gracias a esta inclusión que es moderna, pues el mantenimiento es mucho menor, es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Y pues claro está que eso permite una capacidad de operatividad mayor, porque quiere decir que usted no tiene que cerrar la pista de despegue para poder hacer los mantenimientos seguidos, sino que lo puede hacer incluso por debajo de cubierta, y eso permite operatividad sobre la cubierta. También, pues eso va de la mano con el desarrollo de las unidades. Es que tan pronto acaba la Segunda Guerra Mundial, empieza a concebirse las unidades de despegue vertical dentro de los aviones. Entonces, tanto aviones que despeguen para arriba como los helicópteros. Y empieza a abrirse una cantidad de un nuevo mundo de opciones, y entonces aparecen los portahelicópteros, los portaaviones para aviones de despegue vertical. Basado en ese tipo de aviones empiezan a aparecer clases de portaaviones, entonces portaaviones antisubmarinos, portaaviones de combate, portaaviones de línea, y una serie, se abre un árbol de opciones gracias a las capacidades que empiezan a tener las unidades a bordo. Esto es una cosa completamente revolucionaria, porque entonces empieza también a dar opciones y estrategias de defensa costera, convirtiendo el portaaviones no solamente en una arma para ir al frente, sino también una arma que te permite tener un resguardo y una capacidad de defensa. Por ejemplo, en la actualidad Japón no tiene portaaviones, pero sí tiene 2 o 3 portahelicópteros. Y en un país como Japón, que es mayormente insular, que tiene una variedad de terrenos y de islas, pues este tipo de unidades, los portahelicópteros, ayudan a cubrir lo que verdaderamente necesitan. Un portaaviones tal vez no es
la necesidad de Japón en este momento, sino la capacidad de tener unas unidades que se puedan desplegar al mismo tiempo en diferentes posiciones, y pues se responde precisamente a la evolución que han tenido las unidades a lo largo de los años. Pero también esto ha permitido que el portaaviones se vuelva una unidad más compleja. Entonces, dada la curvatura de la Tierra, porque si todos lo sabemos, la Tierra es esférica, dada la curvatura de la Tierra, los radares tienen un rango máximo de 400 kilómetros. Entonces empiezan a aparecer unidades estratégicas dentro de los mínimos operativos de los portaaviones. Y estamos ya hablando de los inicios de los años 70. Y es que empiezan a aparecer extensores de radar, si así se pudieran llamar. Son aviones que salen de los portaaviones y activan su radar para ampliar el rango. Si se está a 5.000, 7.000, 10.000 metros, dependiendo de la altitud que cada avión alcance, ese diferente ángulo de visión de la curvatura de la Tierra permite mayor operatividad, permite que los aviones que están preparados para el combate, los cazas, los bombarderos, los torpederos, logren llegar con mayor claridad a sus objetivos. Y eso hace parte de la historia y el desarrollo de los portaaviones. Finalmente, y yo creo que este es el punto con el que creo que ya hay que ir cerrando este live, no sin antes dejarle las preguntas a quienes nos acompañan de qué otros temas, aparte del Yamato y del Bismarck, les gustaría que habláramos, es la propulsión. Como casi todos los navíos, los portaaviones funcionaban con un combustible, podría ser alguna especie de gasolina, alguna especie de nafta, que permitían su circunnavegación alrededor del globo. Pero eso los obliga a parar a repostar. O por ejemplo, como ocurrió en los bombardeos Doolittle, que aparte de la flota del portaaviones, que era el Hornet, lo acompañaran un par de buques petroleros. Durante la batalla del Mar de Coral, por ejemplo, los japoneses confunden un portaaviones con un petrolero. Entonces, es importante que la unidad del portaaviones vaya con lo estrictamente necesario, que no vayan más buques, que no se genere dependencias a la vez, que no se genere la necesidad de que el portaaviones vuelva a casa. Lo que se hace es una propulsión nuclear. Al momento, a la fecha, quienes se han aventurado en esta tarea han sido los estadounidenses y los franceses. El portaaviones Charles de Gaulle es el único portaaviones fuera de la Armada de Estados Unidos que utiliza propulsión nuclear, propulsión de tipo de energía nuclear, lo cual también es un avance importantísimo que ya empieza a entrar con la clase Nimitz en el año 1975 y garantiza esto que estamos hablando, una posibilidad de no tener que frenar el portaaviones por temas de combustible por 20 años. Las actuales clase Ford de Estados Unidos busca hacerlo por 50. Ambicioso, pero a la vez permite un nuevo nivel, un nuevo escalón en la historia de los portaaviones. Para hacer entonces un recuento a las personas que nos han acompañado seguramente y a quienes verán la repetición, entonces encontramos una serie de pasos que han llevado al portaaviones a ser esa arma estratégica e importante que hoy en día lo es, ese ideal de todas las armadas, ese capricho, si se puede decir, porque a la vez tiene un alto costo. Arrancamos con unos despegues artesanales a bordo de unos cruceros. El Tratado Naval de Washington los define, les da una forma, les da unas características, lo cual implica unos nuevos diseños y una nueva estrategia naval. Empieza a preguntarse cómo hacer aterrizajes cómodos para los pilotos, se crean las cuerdas de freno. Pasamos a la Segunda Guerra Mundial, donde se diversifica la posibilidad de los portaaviones de línea, los portaaviones de escolta, los portaaviones, diferentes capacidades y diferentes funcionalidades de los portaaviones. Se empieza también a crear hacia el final de la Segunda Guerra Mundial el disparo de los aviones o el lanzamiento, mejor, de los portaaviones a través de catapultas. Se crean estrategias modernas de freno,
se evalúa la posibilidad de un híbrido portaaviones, lo cual ha sido pues ya demostrado como un fracaso. Y en posterior a la Segunda Guerra Mundial empieza a haber una proliferación de diferentes unidades aéreas que van embarcadas, así como también pues lo que implica un diseño moderno para estas unidades embarcadas. Finalmente, pues la propulsión, que es lo último de lo que acabamos de hablar, una propulsión nuclear que permite mayor capacidad de movilidad para los portaaviones, no tener que parar a repostar, unos combustibles que duran décadas, unos combustibles que permiten que las armadas empiecen a disponer de unidades más longevas y con mejores capacidades. Yo creo que eso era todo lo que tenía por decir. No veo en este momento más preguntas. Quiero agradecer a todos los que en este momento están conectados y a los que no se han conectado o se han conectado un momento. Digo, a los que no se han conectado, es decir, a los que los van a ver en repetición, a los que se conectaron en algún momento y salieron y seguramente lo vuelvan a ver. En la medida de lo posible voy a tratar de dejar esta grabación aquí en el mismo TikTok, si no la voy a guardar para cargarla en nuestra red de YouTube. No se les olvide, no estamos únicamente acá en TikTok, también estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Así que bienvenidas las ideas, bienvenidos los comentarios, bienvenidas las retroalimentaciones. Este espacio es netamente de ustedes. Y pues nada, muchas gracias y que tengan una completa feliz noche.